Bienvenidos y bienvenidas a Historia, Cultura y Arte, donde hablamos de humanidades de una manera amena y rigurosa. En este vídeo quiero responder a una pregunta habitual que puede parecer muy sencilla, pero cuya respuesta te sorprenderá. ¿Qué es la historia y para qué sirve? Empezamos. La historia suele asociarse con fechas, nombres y acontecimientos lejanos. Sin embargo, reducirla a una simple acumulación de datos es perder de vista su verdadero sentido. Además, la historia no es solo el estudio del pasado. Es una herramienta fundamental para comprender el presente y analizar cómo las sociedades han llegado a ser lo que son. Pero vamos poco a poco. La historia es la disciplina que estudia el pasado de las sociedades humanas a partir del análisis crítico de diferentes fuentes. No se trata únicamente de recopilar hechos, sino de interpretarlos. Esto significa que la historia no es un relato fijo e inmutable, sino una reconstrucción que depende de las preguntas que hacemos y de cómo analizamos las pruebas. Y en parte, eso es lo que motivó la creación de este proyecto. Pero, ¿qué estudia exactamente la historia? La historia no se centra solo en grandes acontecimientos, sino en procesos más amplios y complejos. Entre sus principales objetos de estudio se encuentran los acontecimientos o hechos concretos situados en el tiempo, los procesos históricos o transformaciones a largo plazo, las formas de organización social, política o económica y las formas de pensar, creer y entender el mundo. Es decir, comprender la historia implica ir más allá de lo puntual para analizar continuidades y cambios. Lejos de ser un conocimiento inútil o meramente memorístico, como muchos piensan, la historia tiene múltiples funciones. Entre ellas podemos destacar comprender el presente a través del propio pasado, pero también nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico frente a discursos simplificados o a interpretar sociedades y culturas. En este sentido, la historia no nos da respuestas cerradas, pero sí nos proporciona herramientas para formular mejores preguntas. Es decir, la historia no responde solo a qué pasó, sino a por qué pasó y qué significa. Por eso, en este canal analizaremos el pasado y su arte para comprender mejor nuestra historia y nuestro presente. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y acompáñame en este recorrido. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues a través de las fuentes históricas. Cuando hablamos de historia solemos pensar en hechos, fechas, personajes, pero hay una cuestión previa fundamental. ¿Cómo sabemos todo eso? Pues a través de lo que llamamos fuentes históricas. El pasado no se puede observar directamente. Todo lo que conocemos de él procede de las llamadas fuentes históricas. Una fuente histórica es cualquier resto del pasado que puede ser analizado para obtener información sobre una sociedad. Es decir, puede ser un texto, pero también puede ser un objeto. Esto significa que el conocimiento histórico no se basa en certezas absolutas, sino en la interpretación de evidencias. Las fuentes históricas pueden clasificarse de diferentes maneras, pero una de las más importantes distingue entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que proceden directamente de la época que se estudia, como documentos escritos, obras de arte o restos arqueológicos. Por su parte, las fuentes secundarias son interpretaciones elaboradas posteriormente a partir de las fuentes primarias. Sería el caso de los libros de historia, los artículos académicos o los documentales. Por otro lado, podemos clasificar las fuentes históricas en función de su naturaleza, encontrando así fuentes escritas como textos, crónicas o leyes, fuentes materiales como objetos arqueológicos u obras de arte, fuentes orales como testimonios o tradiciones, o fuentes visuales como pinturas y esculturas. Cada tipo de fuente aporta una información distinta y requiere un análisis específico.
Por tanto, las fuentes históricas no hablan por sí solas, sino que el historiador o historiadora selecciona, analiza e interpreta esas fuentes para construir una explicación del pasado. Este proceso implica contextualizar la fuente, evaluar su fiabilidad y compararla con otras. Por eso, como decía al principio del vídeo, la historia no es solo acumulación de datos, sino un ejercicio crítico. Y con esto termina este vídeo de Historia, Cultura y Arte. Gracias por acompañarme en este recorrido por el concepto de historia y déjame en los comentarios qué es para ti la historia y para qué crees que sirve.